adoración a ti por todo lo que tú significas y eres. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ver lo que tú nos quieres decir. Danos, oh Dios, el corazón dispuesto a no mirar las cosas desde un panorama simplemente religioso, sino que queremos verlo a la luz de lo que en verdad tú deseas para cada persona de manera individual. Nos reunimos porque reunidos podemos nosotros compartir, entendernos, conocernos, ver nuestras debilidades, ver, oh Dios, la manera en que nos podemos ayudar unos a los otros. Por separados, eso nunca podrá ser posible. Gracias, Señor, porque tú permites que una vez más nos podamos reunir aquí en este lugar. Te damos las gracias también porque el domingo pasado pudieron reunirse los hermanos, hacer la celebración, cantar canciones en tu nombre, darte la honra a ti, y tu palabra también fue predicada. Gracias por los hermanos, Señor, que tú utilizaste, como a Francisco, nuestro hermano José Luis. Gracias, Señor, por eso, porque todo, Señor, viene de ti. Gracias por el tiempo que pudieron compartir con la Santa Cena, ese recordatorio, oh Dios, tan maravilloso, tan único, y que tú, Señor, dice que cada vez que lo hiciéramos fuera en tu nombre. Gracias, oh Dios, porque tu iglesia se edifica, tu pueblo se edifica cuando tu palabra es abierta. Gracias, Señor, por tu palabra, porque te lo pedimos a ti, oh Señor glorioso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia todo siempre. Amén y amén. Qué bueno que oramos porque así llega Francisco. Qué bueno, estamos todos, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición. Gloria a nuestro Señor, gracias a Él por todo lo que Él permite en nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente el párrafo 13. Yo tengo la intención de poder entrar al 14, pero hay algunas cosas ahí que podemos leer. Nos faltaron algunos versos de y vayan buscándolo. Del capítulo 13, del capítulo 26, párrafo 13, como es primera de Juan 2:7 al 11, ese es bastante largo, así que vamos a ver quién lo quiere buscar, porque vamos a tener que estar brincando el que tome este texto, y es primera de Juan 2:7 hasta el 11, después va al versículo 18 y el versículo 19, ¿lo pueden tener así, tal como lo dice ahí? Primera de Juan 2:7, 11, 18, 19 y Efesios 4, 2, 3 y por último Mateo 28, 20. Quiero que leamos esos versos. ¿Para qué? Para hablar de lo que comenzamos hablando la última vez que nos reunimos aquí para la escuela dominical. Y estuvimos hablando de la importancia de entender cómo funciona la disciplina en la iglesia. La disciplina es un acto de amor más que otra cosa, pero ese acto de amor tiene sus dificultades porque al tratar con nosotros como seres humanos, la disciplina siempre tiende a ser para el disciplinado algo bochornoso, tiende a ser algo que le inclina a buscar la manera de querer evitarlo y justificar. Pero muchos creyentes entienden cuando han faltado y demuestran en verdad su amor al Señor y lo que en verdad es servir al Señor y se doblegan ante las disciplinas. Y dicen, Señor, que tu voluntad sea hecha y si yo tengo que ser disciplinado lo voy a hacer a la luz de la palabra de Dios. Reconozco mis faltas, en tu nombre estoy. Y el proceso es complicado, como leímos nosotros al tratar Mateo 18, 15 al 17, como lo hicimos la semana pasada. Y es que el creyente tiene el deber no de dejar pasar. ¿Se acuerda que hicimos énfasis en eso? El pecado no se deja pasar. Lo que es falta en ese mismo amor y de restaurarlo. Algunos no sé cómo interpretan Gálatas capítulo 6, cuando dice, y vosotros que sois espirituales, restauradle. Eso implica una labor inmensa y una disposición del creyente que debe de olvidarse de él mismo y del afecto que tiene con ese hermano, la familiaridad, la comunión. Cuando mi amigo en la iglesia, el que yo aprecio, ha fallado, yo voy directamente con él, le digo, esto no es lo que la palabra de Dios dice, has actuado mal, tienes un mal proceder, no estás comportándote bien,
No es decir, no, yo quiero ser prudente, cuidadoso. El tacto no debe ser visto de esa manera, de tal manera que yo pueda dejar pasar el pecado y la falta del hermano, porque ahora yo voy a ver cómo se lo digo. Mi hermano, ¿sabe un asunto? No hay una manera para tú decir eso es pecado. Tú no puedes usar eufemismos, no puedes usar palabras agradables, llamativas y distorsionar lo que realmente es el pecado. Pusimos el ejemplo de Natán a David, ¿aquí se acuerdan de eso? Él no se lo fabricó, él sí le fue diciendo, mira, el ejemplo de una ovejita. Pero fue directamente a él cuando le dijo, ese eres tú. No se puede esconder. Uno va directo porque uno ama a esa persona. Entonces el pecado debe ser declarado, y si la persona toma reacciones difíciles y duras, que no quiere entender que en verdad está mal y trata de justificar su pecado, entonces vamos a llamar a otras personas a ver si es verdad que soy yo el que estoy equivocado. Si la otra persona dice que sí, yo he visto lo mismo, estoy de acuerdo, esa persona puede ponerse agria, difícil ponerse en contra de esas dos personas, o decir, wow, yo no lo había visto, no sabía que esto en verdad era tan grave. Se humilla y eso puede quedar ahí. Comienza a hacer los cambios necesarios, a cambiar su forma de proceder y de actuar. Que a veces, mi hermano, podemos estar haciendo prácticas que creemos que no son pecados, que pueden formar parte de la rutina diaria de cualquiera, pero no nos damos cuenta que estamos actuando como cualquier inconverso. Y el creyente que ha visto en la palabra de Dios que esa actitud es incorrecta, va y lo corrige. El creyente, cuando la ve, debe de humillarse ante el Señor, no justificarla. No hay manera. Pero hay más cosas que podemos ver, como en los pasajes de 1 de Juan 2, 7, 11 al 18, 11, hasta el 11 y 18 y 19. ¿Quién lo tiene? Los demás textos también lo pueden ir buscando, como Efesios 4, 2, 3 y Mateo 2, 28, 20. No, 7 al 11. Y después 18 y 19. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano pertenece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esposa 18, 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este es un texto interesante y que debo decir que muchos creyentes, incluso en la congregación, lo utilizan de una manera fuera de contexto, donde no es lo que Juan está especificando. Noten que este texto va directamente a la relación de creyentes. A esos creyentes aquí él le llama hermanos, porque eso es lo que somos. ¿De acuerdo? No podemos llevar eso a decir que eso mismo debemos nosotros decirlo con nuestros hermanos en la carne. No está hablando de hermanos en la carne.
aunque sí debemos corregirlo, y si es posible de la misma manera lo corregimos, pero recordemos que muchos de nuestros hermanos en la carne no tienen nada que ver con lo que es servir al Señor. Ni les interesa, ni asisten a la iglesia, ni le preocupa. Juan está más bien preocupado por los creyentes en la iglesia, por esos hermanos en la iglesia. De que tú apliques eso a tu hermano en la carne, perfecto. Puedes aplicarlo, pero no esperes una reacción a la de un creyente. Juan está aquí hablando de esa relación que debe existir entre creyentes, donde el que ofende debe entender cuál es su rol y el que corrige debe saber que eso es su deber de hacerlo, y todos deben aprender algo básico, importante, por amor. Y si tú lo amas, tú lo corriges. Si no amas, estás distorsionando lo que Cristo mostró en la cruz, que es amarte a ti a pesar de lo que somos. El Hijo de Dios ama a su hermano de la misma manera que Cristo nos ha amado a nosotros. ¿Han leído ese texto? De la misma manera que Cristo me amó, la responsabilidad es muy grande. Si cada creyente entendiera de que yo debo amar a mi hermano como Cristo me amó, él se entregaría a ello, vería su falta, la corregiría, pero lleno de amor. Cuando Cristo entregó su vida en la cruz, ¿qué usted cree que había en él? Amor. Nadie está dispuesto a entregar un cuerpo a sacrificio, a dolor, a sufrimientos, si no es porque él va detrás de algo. Lo hago por ti porque te amo. Eso implica muchas veces, hermanos, sacrificios. ¿Cuántas veces usted se ha sacrificado por su hermano en Cristo? La tendencia siempre es más fácil a yo cuidarme yo y olvidarme del otro. Y si me sobra un poquito de bien, pues yo ayudo. Pero primero yo. Sacrificio no forma parte de la persona que no conoce al Señor. Por eso es que aquí Él está instruyendo a los creyentes. Noten los versículos 18 y 19. Porque está hablando, dice, se fueron, ¿no están aquí? Acuérdense que muchos son anticristos. ¿Qué es un anticristo? Se podría hacer un tema escatológico y no creo que sea exactamente el que Juan esté planteando aquí, eso lo creo yo. Juan está hablando de una oposición a lo que en verdad es Cristo en todo el sentido de la enseñanza, propósito, deseos, lo que Él quiere, está yendo directamente a instruir a los creyentes a entender de que hay personas en las iglesias que dicen ser creyentes pero están en contra de Cristo. ¿Cómo? En su forma de actuar. ¿Cómo se prueba eso? Tú le dices, no estás haciendo las cosas como Cristo quiere. En su actitud, en su defensa, están diciendo, es que te has olvidado que a mí Cristo no me importa. Y yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces Juan dice, estas personas, al ser corregido, al ser enseñado, al ser enfrentado, ¿qué van a hacer? Se van a ir de la iglesia. Entonces los consuela y le dice, pero no se preocupen. Es que ellos sí estuvieron aquí con nosotros, pero no han conocido a Cristo, no son de Cristo. Y como no son de Cristo, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dice, estaban aquí, pero, ¿qué dice el texto? No eran de nosotros. Eso suena muy duro hoy en día, pero esa es la realidad. Dios tiene un pueblo, no tiene dos pueblos. El pueblo de Dios no es étnico, y eso se está discutiendo mucho hoy en día. El pueblo de Dios es un solo pueblo, una sola nación, donde Dios, aquí viene una cantidad de personas que no sé quiénes son. ¿Qué se querrá el Señor? No sé. Aquí hay una trulla. Vamos a esperar que entren, hermanos.
Buenos días. Buenos días, perdón, mi hermano. Pásenle. Gracias. Los vimos a todos ustedes. Nosotros somos una congregación pequeña y como lo vemos, dice, ahí viene un grupo mayor que el que estamos aquí. Pero mi hermano, bendiciones. Ustedes tienen cara de creyente por todos los lados. Y eso es el pueblo de Dios realmente. ¿Verdad que sí, hermanos? En serio, ustedes no me dejan mentir, ¿no? Y vemos eso. Bienvenido. En gran manera agradecemos su visita y espero que el Señor nos ayude a nosotros aquí a tener una comunión de creyentes. Estamos hablando de un tema sumamente complicado. Estamos hablando de la disciplina en la iglesia. Y eso, lo que tenemos tiempo en una congregación, sabemos lo complejo que es esto. Porque hablar de disciplina es hablar de problema. Porque nuestra pecaminosidad, nuestro estado de pecado nos lleva a rebelarnos. ¿Y cuál es la actitud que debemos de tener? Y estamos citando a Juan, primera de Juan, capítulo 2, 7, 11. Ese capítulo 2, tenerlo en cuenta en su contexto. Y 18 y 19, donde Juan aquí habla de el amor que deben tener los hermanos en la iglesia. A los creyentes específicamente. Esto no es un llamado a una actitud con las personas que son nuestros hermanos en la carne, aunque debemos amarlo igual, y nuestra característica nos llevan posiblemente a amarlo más a nuestros hermanos en la carne. ¿Por qué? Porque lo vimos, todos hemos crecido con ello, pero Juan aquí está interesado en ese amor que debe existir en el pueblo de Dios, donde debe ser recíproco. El que es corregido y el que corrige debe entender que ambos, lo que está pasando ahí en ese tiempo de corrección, dice: mi hermano, mira, tú estás faltando en esto. El corregido debe verlo como un acto de amor, no como que él es tu enemigo, sino que lo hace porque quiere restaurarte. Y debe verlo a la luz de Gálatas capítulo 6, cuando dice: vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Y qué significa espiritual? Le está diciendo a aquellos que ustedes que están aquí reunidos en esta iglesia en Galacia, ustedes tienen el Espíritu de Dios, y como ustedes tienen el Espíritu de Dios, ¿qué son? Son espirituales. Y en ese espíritu que controla sus almas ahora, que se contrita cuando ustedes pecan, que se siente triste, que también se duele mucho por el pecado del hermano, él va directamente a querer restaurarle. Y la palabra restaurarle es importante porque no es destruirle, restaurarle. Una cosa importante, amados hermanos, es que también hay personas que son anticristo, como dice Juan aquí en los versículos 18 y 19, que también corrigen. ¿Ves por qué esto es importante? ¿Quiénes son esas personas? Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, pero que está entre nosotros. Por eso que Juan dice, es que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Tanto pueden existir en la iglesia que no tienen a Cristo, los que corrigen como los que no corrigen. Ahora tú debes ver la actitud del que corrige y tú te darás cuenta de que no pertenece a Dios. Actitudes como estas, permítame dramatizarlo un poco. Mira, te vi, ahí está, tú no eres el mejor creyente de la iglesia, ahí, muéstramelo ahora. Mira cómo te vi en tu pecado. Eso es lo que te digo. Tú eres apariencia nada más. Tú eres hipócrita. Sí, lo está ayudando muchísimo, ¿verdad que sí? No, tú lo estás destruyendo. Ahora, si quieres aplicar tacto ahora aplícalo, pero hablando. Tú vas a aplicar el tacto con todo el amor del mundo, que ese hermano vea que tú lo amas profundamente, porque Juan aquí nos está llevando a entender de que si no vas con amor, eso no sirve. No va a funcionar, porque lo va a detectar la otra persona inmediatamente. Este es lo que quiere destruirme, se está destruyendo. Él está feliz. No es. Hay personas que cuando ven que alguien falla, él tiene una cara de felicidad porque ven una oportunidad para destruirlo.
Y ay si el pastor comete una falta. Porque ahí sí se la van a gozar, pero en grande. Ahora sí van a oírme. Van a saber quién es ese pastorcito. Se van de frente. Destruyen y dividen iglesias. Y Juan dice, esas personas tienen que salir. Corríjalo a ellos ahora. Cuando tú lo vas de frente y lo corriges, ¿qué hacen? Que se van. ¿Y qué dice Juan? No se preocupen. No se preocupen. Es que ellos sí estaban aquí, pero es que no eran de nosotros. Ahora sí, hermano Francisco. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, puede corregir a una persona que supuestamente puede estar aquí en la iglesia, pero aún no ha conocido de Cristo? Y puede que en la carne nosotros lo veamos que tiene buenas acciones, pero eso no significa que ha nacido de nuevo. Y en la carne obviamente pues va a haber muchos conflictos con una persona que realmente ha conocido de Cristo. Y si esa persona yo la veo que tiene ciertas actitudes hacia, podemos decir, hacia la enseñanza, o que está en contra de lo que yo estoy haciendo conforme a la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo corregir a esa persona si aún no ha nacido de nuevo? Yo pienso que eso es imposible, que yo pueda corregir a una persona. Le puedo dar ciertas indicaciones, le puedo enseñar yo la palabra de Dios, pero a menos de que intervenga Dios en el corazón de esa persona, va a ser imposible que yo pueda corregirla. Hay algo importantísimo aquí en lo que ha dicho. Vamos a verlo de esta manera. Cuando usted vaya a querer corregir algo, ¿qué es lo primero que debe decir? Dirección, no sé. Hay algo interesantísimo. Juan, en el nombre del Señor. Pero tú te ves así. Todo lo que usted, Señor, es para tu gloria. No es fácil para mí. Me toca ahora ponerle este cascabel al gato, porque posiblemente muchos no han querido hacerlo. ¿Y sabes qué? Es posible que en las dos primeras palabras el Señor te diga, cambia el discurso. Ahora predícale. Preséntale a Cristo. ¿Sí me doy a entender? Hay personas que lo que necesitan no es que tú lo corrijas, sino que le presentes a Cristo. ¿Tú has conocido realmente al Señor? Claro que se va a ofender. Tendrás oportunidad de decirle qué te llevó ahí. Es que cuando intenté hablar contigo, yo vi a alguien que necesita conocer a Cristo. Volvemos a Juan. Si es lo que Juan llama aquí, personas que se oponen a Cristo en todo su ser interior, aunque por fuera quieran manifestar que sí son de Él, en ese momento va a salir que ellos son anticristo. Noten que ese mismo texto, ese mismo pasaje del capítulo 2 de 1 de Juan, dice también que ya está entre nosotros el anticristo. Y sé que esos son temas escatológicos aquí muy discutidos. Mi hermano, la escatología ha dividido muchos creyentes en la iglesia. Y finalmente, ¿sabe qué? Vamos a tener que terminar diciendo ante el Señor, cuando Él nos presente, dice, wow, cuánto nos equivocamos. Porque todos tenemos un concepto, y téngalo, de escatología, como usted quiera, consérvelo, porque tiene que tenerlo, pero no se confíe mucho. Porque el mismo Señor dice, a nosotros no se es dado a conocer los tiempos ni las sazones. En otras palabras, ¿para qué quieren saber ustedes lo que ha de pasar? Solamente entiendan que Cristo viene. Cristo viene, ¿cuándo viene? ¿Cómo viene? Él lo ha establecido. Y nos dejó dicho, Él viene en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando Juan aquí está hablando, no está pensando en todo lo que nosotros estamos pensando hoy.
Está hablando de una oposición de personas en las iglesias a Cristo que pueden estar sentadas ahí con nosotros. Esa es la preocupación de aquel hombre de Dios, esa congregación. Aquí hay personas que están manifestándose y se seguirán manifestándose y quieren saber de ese anticristo. Aún ya está en movimiento. Siempre ha estado. Personas que viven para enfrentar a Cristo. ¿Y el que enfrenta a Cristo qué es? Es un anticristo. Eso es lo que Juan está preocupando. Pero claro, hemos avanzado mucho en teologías y tenemos entonces ahora que redefinir los términos y organizarlos y a la luz de todos los conceptos filosóficos que salen a través de los tiempos, nosotros nos confundimos, mezclamos unas cosas con otras, pero mi hermano, tenemos que ver el corazón de estos hermanos cuando escribieron. Y el corazón de este apóstol aquí eran esos creyentes. Y dice, lo primero que ustedes deben entender es que ustedes son hermanos. Y como hermanos deben corregirse. ¿Por qué somos hermanos? Porque ya Cristo había enseñado que nosotros somos hijos de Dios, no por voluntad de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Entonces esa misma enseñanza tenía que continuar dándose. Son hermanos en Cristo. Somos hermanos porque sostenemos hasta la muerte que Cristo es el Redentor, que Él es el Salvador, que fuera de Él no hay nadie más y eso no puede ser violentado, y que Él nos pide una conducta y forma de vida que también debe ser vigilada para manifestar al mundo que nosotros somos apartados por Dios para Él, que somos santos. Ese es el tema del cristiano que nos une, como vamos a ver en el párrafo siguiente, 14, cuando podamos hacerlo. La unidad de la iglesia. ¿Qué significa estar unido en Cristo? La unidad de la iglesia no significa que si yo me pongo un nombre, yo me llamo bautista reformado, yo me llamo pentecostal, ahora no. Si soy pentecostal, esa es la verdadera iglesia. Si yo soy bautista, tiene que ser reformado, ese es reformado. No le ponga bautista, porque yo decir reformado, reformado. Y comenzamos a hacer una clase de lío que decimos, bueno, es que el Señor va a tener muchas divisiones en el cielo cuando llegue allá. Pero no hay un solo pueblo. Los nombres implican una identificación de qué enseñamos, cómo somos. Algunos son más alegres, otros son menos alegres. Aquí somos tal vez muy apagados. Hay otros que son muy alegres y dicen, uy, es que aquí yo no me adapto, aquí hace mucha bulla, aquí no me gusta, pero bueno, son creyentes. Son hijos de Dios buscando la dirección del Señor, que quieren hacer la voluntad de Dios. Tú debes basarte en lo más principal: ¿cuánto aman a Cristo? ¿Están enseñando realmente a Cristo? Aquí le puedo decir abiertamente que sí, me opongo a qué cosa. Por ejemplo, cuando yo veo personas que dicen que aman a Cristo, pero no entienden que Cristo es Dios. Cualquiera que yo veo esto, que es parte de la ortodoxia cristiana, no está entendiendo el plan de Dios en la salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo son ¿qué? Dios mismo. Que yo lo entienda. No. Pero el Padre, el Hijo no habla consigo mismo. El Padre no habla consigo mismo. Y Cristo habla con el Padre y el Padre habla con el Hijo. Y el Espíritu Santo tiene, porque son personas. Cuando eso se rompe, que nunca pudo ser destruido en lo que es el caminar de la ortodoxia cristiana desde el primer siglo, yo no puedo romper con eso, porque eso es lo que siempre se ha enseñado. Estoy hablando de puntos fundamentales, básicos en la vida cristiana que no pueden ser rotos, porque eso es el cristianismo. Por ejemplo, otras cosas como la aniquilación del alma. O sea, si yo me porto bien, me gano el cielo.
El que no se porta bien simplemente desaparece. Entonces no habla de justicia de Dios, y Dios es justo en todos sus caminos. Y hay un sinnúmero de cosas que debemos cuidar, aún incluso debemos tener muchísimo cuidado para descalificar a una persona que diga, bueno, es que la salvación se puede perder y otro no se puede perder. Bueno, ese no es un tema que divide. Tú puedes creer que la salvación se pierde y sin embargo tú encontraste con el Señor porque Él te salvó. Y puedes estar creyendo que no se pierde y irte al infierno, porque el asunto es de Dios. ¿Se entiende? La salvación pertenece a Él únicamente. Entonces debemos definirnos, tener nuestro criterio, pero eso no puede separarnos. Ese no es un tema, ese no es uno de los temas que separa a la iglesia de Cristo. Por eso cuando entremos a esta parte de lo que significa la unidad de la iglesia, lo vamos a hacer con mucho cuidado. Francisco, sí, el creyente debe pedir dirección del Señor y debe corregir. Hay personas que tú sabes que van a hacer que solamente el Señor lo cambia, y que tu discurso de corregirlo, que tú tenías programado para ayudarlo, para que él viera su pecado, tú vas a tener que darte cuenta de que lo que necesita es que tú le presentes a Cristo en vez de corregirlo. Por eso es que hay una parte en Mateo capítulo 18 que dice, bueno, no te oyó, no te escucha, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Tenlo como un no creyente. Y también citamos la parte de Romanos capítulo 5, donde hay alguien ahí que se corrige en la iglesia. Ahora estoy confundido. ¿Romanos o Corintios? Corintios, sí. Perdón. Sí, eso me confundía ahí. Cuando nosotros tratamos de darle un buen consejo conforme a la palabra de Dios, y se va a mostrar realmente en la persona, como dice usted, va a haber un rechazo a lo mejor, porque a lo mejor ellos no han conocido, pero el mandamiento de la palabra de Dios es de que proclamemos a Cristo a ellos, porque también dice aquí en Primera de Pedro, que dice, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, muchas veces los conflictos que hay dentro de las iglesias, y hay murmuraciones, hay malas palabras, malos pensamientos, porque los que, como dice usted, las personas que son espirituales quieren dar un buen consejo y predicándoles a Cristo, pero dentro de ellos van a calumniar, van a hablar, van a decir. Pero el mandamiento es mostrarles a Cristo. Ya si en su conciencia de ellos murmuran y eso, que Dios conoce cada corazón, y a nosotros nos van a tratar como si fuéramos lo opuesto hacia ellos, porque muchas veces las personas quieren que uno haga como ellos quieren, porque ellos están pensando en la carne, carnalmente, como dice usted. No han conocido a Cristo, y la palabra de Dios nos dice que todos seamos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento. Mientras una persona no conozca realmente de Cristo, siempre va a haber ese tipo de divisiones en la iglesia. Pero los que son espirituales, obviamente vamos a aceptar todo lo que mi hermano, si mi hermano en Cristo me está corrigiendo a mí, si yo tengo también el espíritu de él, voy a tener el mismo pensamiento que él, y Dios entonces ya me va a hacer que yo perdone a esa persona, que yo entienda que realmente eso que él me está mostrando me va a corregir a mí en mis defectos. Es importante, mi hermano, entender de que es complejo. Era donde iba cuando hablamos de 1 Corintios capítulo 5, que la hermana me corrigió perfecto, es ahí en 1 Corintios capítulo 5, donde habla de esta persona que se enfrentó completamente a la iglesia. Y Pablo recomienda que tienen que sacarlo. Sáquenlo. ¿Qué me está llevando esto? Mi hermano, porque alguien se oponga y se ponga furioso, tenga mucho cuidado.
porque aún así no quiere decir que esa persona no es creyente. Puede estar pasando por un momento complicado, tal vez por ego, tal vez por no querer aceptar su falta. Noten lo que pasa en la segunda carta. Pablo ruega por esta persona. No sea, vamos a ponerlo en lenguaje muy llano, no sea que ese hombre se muera. Él está sufriendo terriblemente por lo que ha hecho. Entendió, porque eso hace el creyente. Se puede rebelar, se puede molestar, pero termina entendiendo su falta. Entonces le duele. ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu de Dios. Nadie puede tener una mejor comunicación que no sea con aquel que tiene al Espíritu. Yo tengo al Espíritu, tú tienes al Espíritu. El Espíritu reacciona de acuerdo a esas actitudes mías, a esas manifestaciones que yo tenga, y la corrige. Pero acuérdense que el Espíritu de Dios no es como nosotros, dice, te voy a corregir y punto. En su tiempo. ¿Cuáles son una de las características de Dios y sus atributos? Paciencia, benevolencia, misericordia. Nunca esperen de Dios una corrección de sino fuego, inmediato. No. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? ¿Usted cree que no tuvo paciencia? Años y años y años esperando y buscando, que llevándole a que ellos vieran sus pecados. Eso es Dios. Pero cuando corrige, corrige. ¿Sí ven? Dios es paciente. Aquel hombre reaccionó y Pablo dice, recíbanlo con amor, porque este hombre se ha arrepentido. Cuando alguien se ha arrepentido, algo natural pasa en los creyentes. Cuando alguien dice por haber pecado, yo no sé cómo pasa esto, es increíble. Y lo que voy a decir, y es que alguien ha pecado aquí en la iglesia y tiene su problema, su rebeldía, y usted lucha y usted lo trata y usted está tratando con él y lo busca, lo ha presentado en la iglesia y sigue, pero en un momento dado esa persona dice, en verdad reconozco mi pecado. Yo no sé qué es lo que pasa, pero como que todo el mundo siente como que una alegría tan grande. ¿Por qué yo me estoy alegrando por esto? No, por solamente una persona. Es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios se alegra cuando alguien es restaurado. Acuérdense, nunca olviden, cuando alguien conoce al Señor, ¿qué es lo que pasa en el cielo? Hay fiesta. Es una manifestación aquí muy leve que nosotros sentimos al ver que alguien ha sido restablecido. Y cuando usted siente ese gozo porque alguien ha dicho, yo reconozco mi pecado, es porque eso es una manifestación de que usted tiene al Espíritu de Dios en su corazón. ¿Se entiende? Usted no se va a alegrar si usted no tiene al Espíritu de Dios. Ahí viene con su hipocresía, y dice que se arrepintió, falso. Y lo de todos los demás hermanos aquí, radiante de alegría, dice, tú tienes que analizarte ahora. Ten cuidado, porque eso te puede decir que tú no has conocido al Señor. Valentina. Yo creo que abundando con la pregunta de Francisco, el tener una persona que nosotros tenemos la idea, o por el testimonio o por el ejemplo de cómo vive, tenemos la idea de que no es creyente, no debe ser un freno para no corregir si está dentro de la iglesia. Claro. Porque igual de todas maneras, tanto en el creyente como en el inconverso, es Dios el que cambia el corazón. Y yo no sé si a través de esa corrección o ese consejo Dios va a hablar al corazón de esa persona, porque el Señor sigue usando los mismos instrumentos de gracia que somos nosotros. Entonces hay que decir lo que hay que decir en amor, orando al Señor, pero hay que hacerlo porque Dios es el que sabe lo que está haciendo. Ustedes pueden participar, siéntanse libres, hermano. Tenemos unos 15 minutos más acá y siéntanse libres de opinar y nos vamos a sentir felices de cualquier opinión que puedan darnos. Efesios 4, lo tiene Ali, ¿verdad? 4, 2 y 3. Efesios 4, 2 y 3. ¿Qué podemos encontrar en estos versos acá? Ya Juan nos viene trayendo de la aplicación del amor y del reconocimiento de que entre nosotros pueden existir personas que pueden estar con nosotros pero que no son de nosotros. El corregir debe tener eso en cuenta.
y muchas veces tenemos que cambiar nuestras direcciones para predicar el Evangelio más que corregir el mismo pecado, porque ya nos dimos cuenta de que es una persona que no tiene a Cristo. Ahora, ¿qué dice Efesios 4:23? ¿Qué más podemos aportar en esa actitud de que nosotros debemos tener cuando vamos a corregir a alguien? 4, 2 y 3. Sí. Efesios 4, 2 y 3. Amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos está llevando al siguiente párrafo y ahí no se dan cuenta. Característica que no debe faltar, ¿cuál es? Según este texto. Paciencia. Dice soportando. Cuidado con esa palabra, porque eso no es lo que rápidamente usted entiende. Que usted entiende cuando tú dices soportando, le dice aguantándole cosas a ese, pero es un terco difícil, le tengo que aguantarlo. El Señor me manda a mí a aguantar y a soportar. No. ¿Sabe qué está diciendo? Ayúdalo, sopórtalo, no puede, cárgalo, sosténlo, no te despegues de él. Esa es la palabra griega. No te despegue de él. Tú estás ahí para ayudarlo. Soportar es ayudarlo. Igual que cuando tú ves a alguien en necesidad de, por ejemplo, económica, y tú ahora para ayudarlo, ¿qué haces? Lo estás soportando. Pides ayuda a los hermanos, a quien sea. Mi hermano, yo quisiera poder solo, pero no puedo. Pero yo quiero que nosotros soportemos a este hermano. O sea, como ayudarlo. ¿Se entiende? Y eso es lo mismo en todas las correcciones. Hay un problema aquí de falta de pecado. Él parece que no sabe cómo hacer las cosas. Vamos a soportarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usamos la palabra de soportarlo, yo lo aguanto. El Señor me manda a mí a tener paciencia para soportarlo y aguantarlo. Pero la verdad que es irresistible. Ya se me está acabando la paciencia. Eso no es. Allá. Creo que la paciencia también la podemos poner como aplicación. A la hora de amonestar o corregir, no esperar que esa persona va a cambiar. Ahí entra la paciencia. Porque entonces como, ok, ya le dije, o sea, yo tengo, ahora tiene que cambiar porque ya le corregí. No necesariamente la persona va a cambiar. Puede seguir en su mismo punto. Entonces ahí es donde entra tu paciencia y tu oración delante del Señor, que el Señor obre a su tiempo. El tiempo de Dios no es el nuestro. Por eso es que nos podemos encontrar con verdaderos creyentes, pero se ponen duros, fuertes. Hermanos, estamos en un cuerpo de pecado. Y aceptar el pecado, yo no puedo como aceptar. Note, esto es una realidad. Yo no puedo aceptar por mí mismo, wow, yo no estoy bien. Y lo estoy reconociendo, pero alguien viene y me lo declara. Ya esa persona es mi enemigo. ¿Para qué tiene que venir a corregirme? Mira quién, como si él estuviera muy bien. Entonces comenzamos a buscarle falta al otro, porque se nos hace difícil aceptar que alguien vea que yo estoy mal. Es esa batalla como creyentes y como personas humanas, y esa es la paciencia de Dios, y te dice a ti, ten paciencia, continúa. ¿Por qué? Porque yo tengo paciencia contigo todos los días, así que no te desesperes. Así, si te acuerdas de que yo tengo que soportarte todos los días a ti para guiarte, ayudarte, tener a ti paciencia todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no lo puedes tú tener con tu hermano ahora? Ese es el ejemplo de aquel que se le perdonó una deuda grandísima y alguien que tiene una pequeñita, él quería que se la pagara a la mala. Pero eso no es el reino de los cielos. ¿Se entienden? ¿Alguien más? Tenía algo acá, Francisco nuevamente. Yo pienso que es bien importante saber también distinguir entre lo que es lo que nosotros ya somos en Cristo, ¿verdad? Porque si nos vamos unos versículos antes, ahí en el capítulo 3, voy a leer el 16 y el 17, dice: para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender todo
con todos los santos, cuál sea la anchura, longitud y profundidad, y la altura de conocer el amor de Cristo. Y en el capítulo 4, donde ya habla acerca de la unidad del Espíritu, nos está hablando de que realmente, si nosotros ya somos, Cristo ya habita en nosotros, somos espirituales, ¿cómo debemos de comportarnos unos a otros? Con toda paciencia, con toda humildad, soportándonos. Eso es lo que realmente un verdadero creyente hace. Si mi hermano me ofende y si él es espiritual, yo lo voy a soportar, yo lo voy a perdonar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y de eso es lo que está hablando el capítulo 4. Si Cristo ya habita en mí, ¿verdad? Perdón. Sí, ok, perdón. No, si realmente el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada creyente, entonces ahora sí, Pablo nos dice, si realmente Cristo está haciendo la obra en ustedes, compórtense de esta manera, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a eso, a la unidad, no al choque, no a estarnos cada rato peleándonos, porque eso realmente hace la carne. Y realmente también hay que ver que el creyente tiene dos naturalezas. Todavía existe el hombre carnal en nosotros y el hombre espiritual, como decía Pablo en Romanos capítulo 6. Por dentro yo me deleito en hacer la voluntad de Dios, en su ley, pero veo otra ley en mi mente que se opone. Pero realmente lo que nos está diciendo aquí Pablo en Efesios es de que realmente nosotros, si realmente el Espíritu Santo está haciendo esa obra, ¿cómo debemos de comportarnos con todos los hermanos en esa unidad? Casi resumiendo todo lo que hemos dicho, debemos decir esto, y es importante que también tengan en cuenta, aparte de todo lo demás que hemos dicho, y es que corregir nunca será fácil. Exacto. Nunca será fácil, muy difícil, sobre todo porque nos podemos encontrar con todo tipo de personas corrigiendo. Hay personas que, partiendo de lo que Juan dice en su capítulo 2 que leímos, de que pueden estar entre nosotros pero que no son de nosotros, entre ellos podemos tener, y Dios nos libre, mi hermano, usted no tiene ni idea de lo que es una persona que es un moralista. El moralista se comporta mejor que cualquier creyente, porque él va detrás de su apariencia, de su prestigio. Y cuando va detrás de su prestigio, él se convierte en el corrector de todos. Entonces se la pasa buscando faltas y errores todo el tiempo en los demás, y él siempre anda, posiblemente ya hoy en día casi no se usa Biblia, tenemos los aparatos electrónicos, pero él sí usa su Biblia porque eso me identifica como creyente. Mano, usa su Biblia, fantástico, eso es maravilloso, y usted se siente feliz con eso. Y él se va a oponer a todo eso, hay que usar este libro, esta Biblia en las manos, perfecto. Genial, aquí tenemos Biblia, tenemos acá, pero no nos ponemos, mi hermano. El problema mío con los aparatos electrónicos es que como tú lo ves, te distraen porque te ponen un anuncio, te ponen todo. Mejor lea su Biblia, tráigala mejor, ¿no? Que ya te distrae menos. Y eso es un problema, pero no me puedo oponer a algo que no va a cambiar, nadie lo va a quitar, eso va a seguir, no se sabe hasta cuándo, y porque este es el mundo que tenemos. Ya estamos más, nadie puede andar sin un bendito teléfono en sus manos, porque el día que no lo encuentre siente que está solo, estoy solo en el mundo. Hoy en día las personas pueden estar solas sin nadie, pero tienen el teléfono y está acompañado. Ya, ese es el asunto. Así vivimos, entonces no podemos nosotros realmente quitar lo que no se va a cambiar, pero sí lo que podemos hacer es entender de que corregir no es fácil y que van a haber muchos moralistas que van a estar todo el tiempo corrigiendo sin ser creyentes. No son creyentes, pero les encanta corregir, les encanta ver falta en los demás, y eso va a ser difícil, y usted va a tener que tomar la actitud de: Señor, ayúdame a soportar a esta persona con la instrucción de tu palabra en todo el sentido, a guiarle y enseñarle para que él conozca exactamente lo que es el Evangelio. El Evangelio es servir a Cristo reconociendo quién soy yo. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué somos nosotros? Personas salvadas por gracia y misericordia de Dios. Cuando se usa ese lenguaje en la Escritura, me está bajando a mí,
me hace sentir, yo no me he ganado nada, entonces, sí, porque por gracia y por misericordia. Claro que muchos interpretan la gracia de diferentes maneras, pero la gracia no es más que una sola cosa. Dios te dio algo que tú no te mereces. Tú no te lo ganaste. ¿Se entiende? Y apréndanse todo esto, gracias a algo que Dios te dio que tú no te ganaste. Cuando nosotros hacemos ese tiempo en Navidad, que alguien me da un regalito para mi cumpleaños, y cuando es una persona que yo no me estaba esperando que me diera ese regalo, ¿qué es lo que sale de mí? Oh, wow, gracias. Yo no pensé que el regalo que me dio yo me lo merecía. Claro, hay personas que son terribles, ¿no? Aún dentro de, y lo digo en ese lenguaje porque estoy aquí detrás y no estoy advirtiendo a nadie directo, pero hay personas que sí son terribles. Que tú vas con un regalito muy amable y se lo regala ahí. Y eso es lo que yo me merezco. Mira lo que me trajo. Como que eso es lo que yo me merezco. ¿Entiendes? ¿En qué lugar me tiene? No te dio un alfiler, lo que sea. Lo hizo con ese corazón. Y eso es lo que vale. Y eso es lo que tú dices, wow, gracias, me tuvo presente. ¿Ves? Entonces, el moralista no, el moralista va delante de Dios para que Él vea lo bien que se comporta. Y la salvación no funciona de esa manera. La salvación funciona entendiendo que somos un pueblo de personas redimidas por gracia de Dios, donde yo no me gano nada, donde solamente Dios por misericordia pone en ti el deseo de venir a la congregación, de servir al Señor. Hermano, no vale nada tener una persona sentada ahí que no quiera estar ahí. ¿Se entiende? Tiene que querer estar ahí. Y hay personas que vienen al Señor y dicen, yo quiero ir a la iglesia, tal vez por la amistad con alguien o lo que sea, pero cuando ellos ven hasta dónde esto puede llegar, ellos van mirando esto como un compromiso muy grande y dicen, ¿cómo yo salgo de esto ahora? Ahora tengo un compromiso todos los domingos para la iglesia. Oh, ¿qué hago? Y el día que logran zafarse de eso, jamás vuelven, Ellos se libraron de un problema. ¿Por qué? Porque era una carga venir a reunirse con los hermanos. Vigilen, porque un verdadero creyente espera ese día. Wow, quiero el domingo, quiero estar, ya viene, quiero estar ahí, Señor, ayúdame a glorificar tu nombre en ese día. Quiere estar ahí, ese es el creyente. Ese no es un problema, ese es un gozo para él. Quieren estar ahí. Y si no se tienen, no se sienten tal, porque eso puede pasar. No me siento cómodo aquí. Busque dónde congregarse. Busque un sitio donde el Señor, porque usted no puede estar sin congregarse. Tiene que congregarse, hermano. Eso es una dirección de Dios. No la violente, porque va a tener las consecuencias. Algunos hoy en día piensan, dicen, ay, hay muchos buenos sermones ahora. Yo lo busco por internet y aquí yo tengo mi iglesia y alabaré al Señor solo allí. No pasa lo mismo cuando tú te reúnes con tus hermanos con problemas, con hermanos que hay que disciplinar, con hermanos que aman a Cristo, donde hermanos que te van a corregir, que te van a ayudar, que van a estar contigo, que te van a estar mirando la cara, que te van a ver todo lo que tú eres, y esa relación donde se va a hablar de Cristo, donde tú vas a cantar con ellos juntos. Mi hermano, yo no sé lo que pasa ahí, pero lo que pasa ahí es único. Cuando tú vienes con tu corazón en las manos. Se nos acabaron los 15 minutos que habíamos dicho hace un momentito y vamos, hermanos, a dejarlo aquí mismo leyendo simplemente Mateo 28:20 y nos vamos con eso para entonces pasar al próximo servicio que tenemos hoy. Tenemos aquí para ustedes, hermanos, que llegaron nuevos, tenemos como un refrigerio. Les rogamos que participen. Es un cafecito, una cosita ahí que los hermanos siempre traen para que el sermón no se nos haga tan largo el que viene ahora, porque ya estamos más calmados. Si es que pasen por aquí, cuando terminen, siéntanse en toda la confianza, se lo decimos. Mateo 28:20. Ese es el deber nuestro. ¿Vieron cuál es la responsabilidad? Vamos a ir a ser discípulos y cuando lo hagamos, ¿qué vamos a hacer? Enseñándole todas las cosas que a mí se me antojen, dice el verso. Las que yo les he ordenado. O sea, hay una dirección estricta aquí.
Hay que asegurarnos que lo que estamos haciendo viene de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo más luego va a decir que todo lo que tú hagas, lo hagas para la gloria de Dios y no para ti. Allá. Solamente quería dejar un pasaje que me trajo a colación lo que el hermano nos está enseñando. Se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17, si mal no estoy. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. La manera como debe uno procurar hacer una oración. O sea, que la motivación del corazón sea la gloria de Dios, la alabanza al Señor, y que lo que más abunde en nuestro discurso sea la palabra de Dios, no mis propias opiniones, sino lo que Dios dice en su palabra, que realmente es lo que puede cambiar el corazón de la persona, para que uno mismo también, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tenga cuidado de sí mismo, que es un pecador al igual que el que tengo enfrente, y también poder animarlo a ir a seguir el camino del Señor con un corazón arrepentido y como que ponerme en esa misma posición, o sea, no soy más que porque vengo y lo corrijo, sino que como dice el Señor Jesús también, estoy mirando, tengo que mirar primero la viga que tengo en mi ojo antes de señalar el pedacito que tiene mi hermano, porque somos muchas veces en nuestra naturaleza somos tendientes a ver mucho más grande el pecado de nuestro hermano y a ser mucho más rígidos con el pecado del otro que con mi propio pecado. Entonces, cuando yo entiendo que así yo crea estar firme, tengo que mirar cómo no caer, yo puedo llegar a donde mi hermano con humildad, como dice acá Colosenses, que la palabra de Dios abunde en mi discurso hacia él, para que él no, decimos en Colombia, que nosotros somos colombianos, que no le emprenda o no la agarre contra nosotros, porque no son nuestras palabras, sino es el consejo de Dios en medio de mi conversación con él. Gloria al Señor. Ven, hermano, lo que es ese espíritu cristiano. Sale. Tenemos al Espíritu de Dios. Estas palabras, cuando se leen, calan. ¿Cuántas veces no hemos leído este texto? Pero cuando uno de nuestros hermanos lo lee en la congregación, pasa algo que es extraordinario. Vemos a un hermano que ama al Señor, que también habla de ese mismo sentir. Y la hermana nos está exhortando. Y nos encanta a los creyentes que nos exhorten, ¿cierto? Recibimos con agrado estas palabras, estas direcciones, porque somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios reacciona así, reacciona de esta manera. Y eso es lo más glorioso. La iglesia en Corintio tuvo que reaccionar a todo su mal comportamiento cuando Pablo ahora le escribe en su segunda carta para agradecer al Señor lo que Dios había hecho con esta iglesia. Tuvieron que reaccionar, pero no fue sino después hasta de una corrección fuerte, porque ellos estaban corintiando, ¿se acuerdan? Ellos estaban diciendo, este es el mío, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. Tenían un desastre en la iglesia y se le corrigió hasta llevarlos a Cristo. El pueblo de Dios recibe, el pueblo de Dios se corrige. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser repetida una y otra vez, aún la idea hayamos escuchado 30, 40, 50 veces, otra vez, repetirla, para que cale en nuestros corazones. Hermanos, vamos a orar, dando gracias al Señor por este tiempo.